Entonces, la primera reacción es, bueno, nuestros problemas los vamos a exponer con argumentación moderna, con conocimiento moderno, con lógica moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya no vamos a estudiar Europa, Estados Unidos, vamos a estudiar lo nuestro. Pero con el mismo tipo de lógica y argumentación de Europa, Estados Unidos. Eso es el fracaso. Entonces, lo diferente, lo distinto, vuelta a la normalidad, como si fuese lo mismo por decir, ¿no? Entonces hay que producir otra idea de conocimiento, ciencia, filosofía, racionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, es el primer problema que aparece. Después de ello, con Franz Hinckelammer aparece el siguiente problema. ¿Cómo se produce eso materialmente y no formalmente? Porque ya tenemos la idea de que, bueno, formalmente es el conocimiento, saber todo eso, y tratamos de conocer todo eso, pero no es ahí por donde empieza la producción de conocimiento. Aparece con Hinckelammer el problema por el nuevo trabajo que él hace sobre Marx. El nuevo trabajo que hace sobre Marx, bueno, así entre comillas, ¿no? El marxismo del siglo XX se formalizó en el sentido de que perdió la tematización, la posibilidad de tematización de esta dimensión de la realidad, que es cómo se constituye la materialidad de las relaciones interpersonales, intersubjetivas, humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Que era el problema de la economía, pero no de la economía moderna. La economía moderna está orientada en función de la ganancia, ¿no? Eso se puede formalizar en el sentido de es la contabilidad pura, ¿no? Los números, la cantidad y listo. ¿Y el resto? Bueno. Entonces, esta nueva tematización que hace Franz Hinckelammer sobre Marx descubre el siguiente problema, que ahora lo estamos desarrollando ya de modos mucho más sofisticados, ¿no? El momento originario en el cual se producen las grandes formalizaciones empieza en la producción material de la subjetividad que después se va a formalizar en las reflexiones científicas o filosóficas. Dicho de otro modo, empieza en el estómago. Ahí es donde empieza, ¿no? O sea, empiezan en las relaciones intersubjetivas, persona a persona, en el tipo de trato, en el tipo de relación que se da fáctica, en el modo como, digamos, empresarios de primer mundo vienen acá y dominan, someten, esclavizan el trabajo de los originarios de acá, de los pueblos afros, etcétera, etcétera. Es la relación práctico-material. Ese es el contenido que después se formaliza, ¿no? Entonces, si no se tematiza eso, difícil construir otro tipo de racionalidad, porque ahí es donde empieza, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que primer mundo ha establecido un tipo de relación material que prácticamente lo ha naturalizado, en el sentido de que nosotros producimos materia prima o bruta y ellos elaboran la sofisticación de este tipo de producción, en principio, ¿cómo se llama? Extractiva, ¿no? O sea, ¿qué produce eso? ¿No? Es decir, yo pongo el ejemplo de la mina, ¿no? En la mina, ahora van con taladros mecánicos, ¿no? Pero antes iban con pala y pico a sacar el mineral, la roca pura, por decir, juntar. Es un trabajo no solamente bruto, en el sentido de la materia bruta, sino es un trabajo que embrutece. Entonces, la cargaban a pulso, con bestias de carga, etcétera, etcétera, ¡pum! Y se iba a primer mundo, y llegaba la roca ahí, así como si hubiese caído del cielo, dice Marx, ¿no? Y lo elaboraban y sale el producto elaborado ya fino. ¿Qué produce esto? La extracción, producción de materia bruta a nosotros nos ha ido embruteciendo. Es la dialéctica de la producción, ¿no? Es el tipo de relación, dice Marx bien clarito, que se da entre su naturaleza o el sujeto y la producción, es como define la subjetividad, ¿no? Entonces, como nosotros estamos directamente vinculados a la producción de materia bruta, eso nos embrutece. Y ellos, vinculados directamente a la producción de los instrumentos más sofisticados, pues se sofistican, ¿no? Es decir, la última vez que estuve en Berlín, yo, bueno, al principio estudié arquitectura, y cuando yo estudié arquitectura iba a los talleres de arquitectura, y son talleres, así literal, son talleres, ¿no?
Entonces veía en Berlín estudios de arquitectura, parecen oficinas, ¿no? Y hasta los arquitectos, las arquitectas parecen ejecutivos, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta de la diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de subjetividad produce un tipo de producción? ¿No? O sea, los arquitectos prácticamente son albañiles. Y los arquitectos son ejecutivos, por decirlo, y producen todo lo instrumental en ese sentido, en esa perspectiva. Pero en bruto se produce acá, ¿no? Eso produce un tipo de racionalidad.